Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio en profundidad. Estamos aquí como de costumbre en los estudios centrales del canal comunitario TV San Jorge, producción propia todos los días, con el gusto de todos los televidentes. Hay un tema que está haciendo noticia en este momento por los medios de comunicación social, pues nos cayó de sorpresa por cuanto está en camino la entrega del servicio de alumbrado público por parte del municipio de Ocaña, un nuevo operador que entraría a reemplazar a la empresa Centrales Eléctricas Norte de Santander, EPM, y que durante muchos años ha venido ofreciendo este servicio de alumbrado público en nuestro municipio de Ocaña. Ha habido ya una convocatoria, una licitación, ya ha habido un proceso de orden jurídico por parte de la alcaldía municipal para que se finiquite este proceso de un nuevo operador de alumbrado público en nuestro municipio. Tenemos invitados a autoridades del municipio de Ocaña, al secretario de Vías e Infraestructura, quien estuvo ayer a cargo de ese proceso inicial. Está con nosotros el ingeniero Alberto Orozco, con nosotros aquí en profundidad. Igualmente está con nosotros el doctor Jairo Mauricio Sánchez, él es asesor jurídico del municipio de Ocaña. Están invitados también el concejal Edgardo Pava y el ex concejal del municipio de Ocaña, Efraín Avendaño. No han llegado ellos dos hasta el momento, pero los estamos esperando. Entre tanto, vamos a hablar con el secretario de Vías, el ingeniero, para que nos hable realmente cuál es la propuesta del municipio. ¿Es verdad que vamos a tener un nuevo operador en alumbrado público? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni. Muy buenas tardes a todos los usuarios del canal comunitario TV San Jorge, que en este momento pues nos ven a través de este medio. Giovanni, iniciamos un proceso licitatorio, un proceso de concesión para entregar a concesión el sistema de operación de alumbrado público, dándole, cumpliendo un requerimiento en el cual este proceso se debe hacer mediante licitación pública o mediante una concesión para poder conocer este operador. Este proceso lo iniciamos hace algunos días. Hasta ayer fue la entrega de las propuestas de los posibles oferentes o posibles concesionarios que van a tener a cargo. Nos hubiese gustado pues que hubiesen más propuestas. Tenemos dos propuestas para concesionar el suministro, instalación, mantenimiento, repotenciación, modernización de todo el alumbrado público del municipio de Ocaña, tanto del casco urbano como del casco del sector rural. ¿Pero por qué razón? Si Centrales Eléctricas lo venía haciendo bien. Bueno, la decisión es digamos, netamente jurídica, en el que a través de un convenio anterior pues se había entregado a la administración de este alumbrado público. Hay muchas deficiencias que han venido llegando a la administración municipal, directamente a la Secretaría de Vías e Infraestructura, al área de infraestructura, quien es el encargado de recibir esas peticiones de la comunidad, deficiencias digamos, operativas en el sector rural, en donde se factura un servicio de alumbrado público, el cual pues, no existe en algunos sitios. Hay muchas deficiencias que a medida que fue pasando el tiempo pues íbamos corrigiendo, pero pues decidimos no cambiar de operador, sino buscar la estrategia de actualizar nuestro alumbrado público por otro sistema. Tenemos un sistema de alumbrado público obsoleto en el municipio de Ocaña, deficiente. ¿Pero usted tiene estudios de eso, que es obsoleto? Claro, lo hicimos el año inmediatamente anterior para conocer el estado actual de esas luminarias, conocer cuál es el estado de esas luminarias, en qué estado se encuentran, qué tipo de luminaria tiene el municipio de Ocaña, y pues nos dimos cuenta que tenemos un sistema bastante antiguo. Precario. Y obviamente... Estamos hablando de postes y de potencia de las lámparas. En el tema de postería, pues, tenemos pues, lo que deberíamos tener. El tema es en infraestructura, en el tema de luminarias, de tipo de luminarias de sodio, de LED, que son las que se están usando ahorita en la nueva tecnología. El tema es de eso. Por ejemplo, yo para explicarle claramente a la comunidad que nos está viendo, si en una vivienda
unifamiliar, tenemos unas instalaciones precarias o tenemos un cableado de mala calidad, tenemos algunas deficiencias de conexiones, pues eso va a incrementar el costo y la facturación de ese servicio de energía. Nosotros lo que queremos es actualizar y priorizar, pues, actualizar este alumbrado público para disminuir ese consumo que se viene, digamos, facturando al municipio de Ocaña, porque es el municipio o no es el municipio directamente, sino ustedes los usuarios, o nosotros los usuarios, los que cancelamos ese servicio de alumbrado público en la facturación que mes a mes nos llega a cada una de nuestros hogares. Le damos la bienvenida también al doctor Jairo Mauricio Sánchez, él es asesor jurídico del municipio de Ocaña. Hay muchas dudas en este proceso en el sentido de que hay un convenio vigente, él me dirá si existe vigencia o no, con Central Eléctrica para suministrar el servicio de alumbrado público desde el 2009 hasta el 2019. Doctor Jairo Mauricio, bienvenido a TV San Jorge, este espacio en profundidad. ¿Es cierto lo que estoy diciendo? ¿Hay un convenio vigente? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Giovanni. Yo quiero manifestarte que, pues, y a toda la comunidad, que la relación jurídica que existió a partir del convenio 007 del año 2009 desapareció en esta vigencia fiscal en el 2013 con un acta firmada por mutuo acuerdo entre el señor alcalde municipal y el gerente de la empresa central, en donde dan por terminado el contrato de la operación del servicio de alumbrado público en el municipio de Ocaña. ¿Esa acta firmada cuándo, doctor Jairo? Esa acta fue firmada aproximadamente 30 días. No le tengo con precisión la fecha de la firma del acta, pero lo que le puedo decir es que la terminación del convenio fue de mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo. O sea, allí no puso condiciones centrales para dar por terminado el convenio, y la alcaldía sí hizo algún tipo de condición. Se tienen que hacer algunas concesiones porque todavía no se ha adjudicado el contrato de concesión para la operación del servicio de alumbrado público en Ocaña. ¿Cuáles son el tipo de concesiones? Que Centrales continúa operando mientras tanto se adjudique y se haga el acta de iniciación del contrato de concesión para la prestación del servicio. Mientras tanto, pues, por la misma, reitero, la prestación del servicio no se puede interrumpir y tiene que ser Centrales la que debe continuar con esta actividad, hasta tanto que, le reitero, hasta tanto se adjudique este contrato. Sí, doctor Jairo, llegar a un acuerdo entre Centrales y la alcaldía para dar por terminado este convenio, usted dice que ya está el acta firmada, ¿eso le representa alguna erogación económica al municipio de Ocaña? No, realmente no le genera ninguna erogación económica. El municipio de Ocaña no concedió ningún tipo de indemnización ni de algún asunto de tipo pecuniario, porque realmente no hubo un incumplimiento del contrato. Básicamente se basó en unos requerimientos que se fueron manifestando desde que tomó posesión el doctor Jesús Antonio, en el cual, pues, se le manifestaba a Centrales sobre ciertas circunstancias en las cuales pues de pronto se manifestaban inconformismo, no solamente por parte de la administración, sino por parte de la comunidad, ¿cierto? Entonces, bajo ese orden de ideas, se decidió básicamente que lo mejor era dar por terminado el convenio 007 del año 2009. También quiero de pronto adelantar un poco la circunstancia de que se presentó una comisión auditora de la Contraloría General de la República, en la cual, pues, nos enriquece desde el punto de vista de la prestación del sistema de alumbrado público, tanto de la actividad precontractual, contractual como postcontractual. Sí, doctor Jairo, cuando se da por terminado el contrato entre Centrales y la alcaldía municipal, ¿es porque la alcaldía estaba convencida que Centrales venía ofreciendo un mal servicio de alumbrado público? Mire, la comunidad siempre ha manifestado... O sea, esa es la razón. Sí, la comunidad siempre ha manifestado cierto inconformismo con la prestación del servicio de alumbrado público. En una audiencia de concertación con los presidentes de las juntas de acciones comunales, en compañía de la Contraloría General de la República, porque ni siquiera no es la Contraloría General de la República departamental, sino la Contraloría General, es decir, desconcentrada en la ciudad de Cúcuta, que vinieron a hacer una auditoría acá, pues se concertaron con los presidentes de la Junta de Acción Comunal, y el 80% de los reclamos fueron quejas en contra de la prestación del servicio.
Eso yo considero que es un carácter democrático que de cierta manera pues permite manifestarle a centrales que existen deficiencias en la prestación del servicio. ¿No hay cabida para que centrales después demande el municipio? No hay ninguna posibilidad porque hay un principio fundamental del derecho, es que nadie puede ir en contra de sus propios actos o nadie puede ir a alegar su culpa en su favor. Son criterios en los cuales ellos, en aras del principio de la autonomía de la voluntad y la teoría privatista, pues da por terminado el contrato, el convenio 007 del año 2009. Usted dice, y nos asegura aquí, y esa es la noticia, que convenios con centrales ya no hay, porque hay una, se va a dar por terminado cuando empieza a operar, ¿cierto? La nueva empresa, en caso de que se llegue a adjudicar, ya propiamente dicho en términos jurídicos. O sea, centrales ya desaparece el panorama. Centrales es comercializador de energía. Centrales no puede desaparecer del panorama. Centrales desaparece del panorama respecto a la prestación del alumbrado público. Alumbrado público. Específicamente. Específicamente. Sí. Ese acta firmada entre alcalde y gerente de centrales eléctricas también tiene unos términos de cumplimiento. Le reitero, hay unos términos de cumplimiento y es que básicamente pues ellos tienen que seguir en aras de la prestación del servicio, de la continuidad de la prestación del servicio, pues seguir hasta tanto no se haya adjudicado el contrato. Sí, le pregunto lo siguiente, o sea, la postería, toda la infraestructura que tiene centrales, entra a ser reemplazada por quién, o centrales va a seguir eso manejando con la nueva empresa. ¿Cómo se Mire, hay algo que es propio de este tipo de contratos, que es la figura de la reversión. Cuando se maneja la reversión, podemos manifestar que toda esa postería, que todas estas luminarias, que todo el cableado hacen parte de los activos del municipio. Y como hacen parte de los activos del municipio, centrales no puede ir a reclamar o a reivindicar el dominio sobre esos activos. A ver, ingeniero Carlos Roberto, yo quiero preguntarle a usted, ¿usted sí cree que va a haber un proceso, dice uno, con celeridad para que el nuevo operador, una vez adjudicado, preste eficiente servicio al alumbrado público? Sí, claro. Giovanni, tenemos pues la certeza de que desde que tomamos la decisión en aras de realizar un cambio, siempre se piensa en hacer un cambio para bien y no un cambio para mal. En cuanto al seguimiento, a la supervisión, va a existir una interventoría externa que va a vigilar la prestación de ese servicio bajo ese concesionario, que en estos momentos no existe. En estos momentos, a través del convenio que existía anteriormente, se debió haber implementado una interventoría que le hiciera seguimiento. No había interventoría. A esos recursos. Exacto, no ¿El municipio era interventor? Debía haber una interventoría externa por el monto de los recursos que se manejan mensualmente del recaudo de alumbrado público, pero no desde el momento de la constitución de ese convenio en el año 2009, se debió haber, así como se entregó la concesión de la ampliación de las redes de alumbrado público, se debió haber contratado pues una interventoría. Sí. No se realizó, simplemente pues se hace una supervisión bajo nuestra Secretaría de Vías e Infraestructura en el tema de conocer cuáles son las peticiones de la comunidad, llevarlas hasta la empresa prestadora en estos momentos, pues que es Centrales Eléctricas. Ahora pues vamos a retomar el camino por donde debería haber iniciado, teniendo el concesionario de obra la interventoría que le haga pues seguimiento a esos recursos. Estamos hablando de cerca de más de 1.000 millones de pesos anuales de recaudo de alumbrado público que no pueden estar pues sueltos sin ninguna supervisión y pues obviamente bajo la supervisión de la Secretaría de Vías e Infraestructura, que es pues el empalme entre la comunidad y ese prestador del servicio. Sí, el anterior convenio, doctor Jairo Mauricio, ¿qué vigencia tenía? ¿Hasta cuántos años? ¿10 años? Sí, la vigencia del anterior convenio era de 10 años. 2000, estamos hablando del 2019 y se dio por terminado anticipadamente. Aquí, de acuerdo a lo que se plantea, ¿cuántos años, ingeniero? La concesión está llevada para 25 años, pero hay un plazo
de 18 meses para que este concesionario pues haga la repotenciación y la actualización de las nuevas luminarias y las nuevas redes que tenga que hacer necesarias para poder adecuar, digamos, el sistema de iluminación o el sistema de alumbrado público en el municipio de Ocaña. Son cerca de 7.000 millones de pesos que deben invertir el concesionario en un periodo inferior a 18 meses para que pueda, digamos, entrar a operar el servicio de alumbrado público. Estaba invitado para este programa Efraín Avendaño, pero nos cuenta Efraín que está viajando en este momento vía Cúcuta Ocaña, pero está en carretera y quiere dialogar con nosotros. Efraín, lo queremos saludar. Igualmente, disculpar por no estar con nosotros aquí con los invitados especiales, el secretario de Vías del municipio, el ingeniero Carlos Roberto Orozco, igualmente el asesor jurídico del municipio, Jairo Mauricio Sánchez. Ellos, Efraín, han venido explicando este proceso de abrir camino a un nuevo operador para que suministre el servicio de alumbrado público. Han dado las justificaciones de tipo jurídico y de tipo social. Ellos manifiestan que hay una inconformidad alta de la comunidad, que el 80% está inconforme con el servicio de alumbrado público y que en términos jurídicos también hay fundamentos y que ya hay un acta firmada entre centrales y alcaldía para dar por terminado el convenio que se firmó en el año 2009. Efraín, bienvenido a este espacio en profundidad, si sea por teléfono. ¿Cuál es su opinión? Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. A ver, por favor, me repite la pregunta. Efraín, usted como ex trabajador de centrales eléctricas, pensionado de centrales, hizo parte del sindicato de centrales eléctricas, fue presidente muchos años, igualmente fue concejal del municipio en el periodo pasado. ¿Cuál es su opinión de esta decisión de la alcaldía de terminar un proceso allí con centrales eléctricas de alumbrado público en cuanto a suministro y abrir la posibilidad para un nuevo operador que entra aquí en el municipio de Ocaña? Su opinión, Efraín. Bienvenido, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Giovanni, y muy buenas tardes a los oyentes ocañeros que me escuchan. A ver, ese convenio de alumbrado público que se había hecho a 10 años y que se hizo por parte del gobierno anterior, era un convenio que tenía la finalidad de garantizarle a los ocañeros estabilidad en la prestación del servicio de alumbrado público en condiciones de oportunidad. Definitivamente ese proyecto no estaba beneficiando particularmente económicamente a centrales eléctricas y tampoco beneficiaba directamente al municipio. El beneficio económico real existía o estaba dirigido a los ocañeros. Primero porque la tarifa de energía, el cobro de la tarifa de alumbrado público estaba en su techo de abajo, lo establecido por el gobierno nacional. Si las normas no lo han cambiado, es el techo de abajo el 12%, el techo de arriba el 25%, lo teníamos en el 12%. Arrancamos con un valor de porcentual del cobro de la tarifa de energía de casi el 19%, cuando Ocaña no contaba ni siquiera con un 25% del alumbrado público. Posteriormente, con el desarrollo tecnológico, es decir, cambiar lámparas de mercurio que eran de 125 vatios a sodio que era de 70 vatios, garantizó una recuperación porcentual de la tarifa de energía. Eso quiere decir que el valor del costo de la tarifa de energía por concepto del aforo del alumbrado público instalado en Ocaña se bajó significativamente y desde luego la tarifa que los usuarios de Ocaña pagaban por alumbrado público se iba a bajar y se bajó al techo inferior, que es el 12%. Hoy lo que se debía haber hecho realmente era pasar al nuevo desarrollo tecnológico que son las lámparas LED, que hoy están instaladas en todos los países europeos, bajar ese consumo de 70 vatios a 20 vatios y lógicamente eso tenía que ser representativo en cuanto al cobro de la tarifa, del porcentaje de la tarifa que se le hacía a los ocañeros. En tal circunstancia se podía hacer de manera paulatina, ir cambiando las lámparas existentes en el actual momento de mercurio de 70 vatios a llevarlas a lámparas LED de 20 vatios y paulatinamente, terminado el trabajo técnico del cambio de las luminarias, lo que se tenía que hacer era nuevamente bajar la tarifa para que el costo del impuesto del alumbrado público afectara de la menor manera posible a los ocañeros. No hacer un nuevo convenio de alumbrado público que seguramente, si no tiene la ventaja
de bajar la tarifa, ¿cuál es el negocio? ¿Cuál es el negocio de oportunidad que se le está garantizando a los cañeros con este nuevo convenio? Efren, ¿me está escuchando? Sí, aló. Efren, ¿me está escuchando? Sí, vamos a ver si, doctor Edgardo, acaba de llegar el doctor Edgardo para que se ubique aquí con nosotros. Bueno, ahí hay unas exposiciones muy claras, ingeniero y doctor Jairo Mauricio, de que no es conveniente firmar o que entre un nuevo operador, que había que buscar mucho mejor, hacer más rentable pues el cambio técnico de las lámparas para disminuir el consumo y conservar el mismo promedio de tarifas, que son onerosas y cómodas para la comunidad cañera, para el público cañero. Bueno, nosotros en ese aspecto, pues, le voy a dar, digamos, la respuesta técnica basado, digamos, en lo que hemos estudiado desde el año inmediatamente anterior. Pues efectivamente lo que manifiesta el doctor Efren es en parte cierto en el que es necesario cambiar algunas luminarias, pero él lo hace, digamos, en un periodo paulatino, en un periodo lento. En estos momentos, ¿qué buscamos? Que como administración municipal, ¿qué busca la administración municipal? Un concesionario que invierta esos recursos inmediatamente, tiene 18 meses para que actualice ese sistema de luminarias de sodio LED. ¿A cambio de qué lo va a hacer? A cambio de que en el tiempo establecido recaude pues ese dinero en el tiempo establecido a largo plazo. 25 años. Pues pueda recaudar la inversión que está ejecutando en estos 18 meses, que sería casi que en la inmediatez tener un porcentaje. Por ejemplo, estamos hablando de 6.625 luminarias LED. Estamos hablando de 70 vatios, de 566 luminarias LED de 150, 382 de 250. Estamos hablando de alrededor de más de 7.000 luminarias nuevas en el municipio de Ocaña que se van a cambiar en la inmediatez para mejorar el servicio y obviamente pues el concesionario... ¿Pero con la misma tarifa? Las tarifas, el secretario jurídico a través pues del Consejo Municipal pues se presentó un proyecto de acuerdo para establecer pues digamos, esas tarifas que son las que se van a emplear para este sistema de concesión del alumbrado público. Doctor Jairo, ¿usted tiene allí alguna aproximación a las nuevas tarifas? ¿Serían nuevas tarifas sí. o iguales tarifas? No, las tarifas cambian, las tarifas obviamente cambian, pero dentro de las observaciones que hace la Contraloría es sobre el cuestionamiento que se hace al acuerdo 042 del año 2009, que es el Estatuto de Rentas del municipio. La idea es que se manejaba una tarifa plana del 12%. Con el proyecto de acuerdo se bajó, o con el acuerdo se bajó de la tarifa del 12% al 10% para el estrato 1, ¿cierto? Y para el estrato 2 se dejó en el 12%. De igual manera, para el estrato 3 subió el 13% y para los estratos 4, 5 y 6 se subió al 14%. O sea, se castiga, entre comillas, 3 y 4. Es decir, acá de cierta manera se está aplicando un principio de progresividad tributaria, porque recordemos que el alumbrado público, lo que se cobra por alumbrado público es verdaderamente un impuesto, ¿cierto?, de carácter municipal, y lo que se hace es aplicar el principio de progresividad. ¿En aras de qué? No regresivamente. No regresivamente, sino de progresividad. Porque si hablamos de regresividad, estuviéramos grabando el estrato 1, que representa de pronto más del 50% de la población ocañera. Ahora yo quiero aquí de pronto discrepar con la opinión del doctor Avendaño, en el sentido de que EPM, que es la dueña de Centrales Eléctricas de Norte Santander, tiene ánimo de lucro dentro de la prestación del servicio. ¿Quién va a venir a invertir por invertir? Obviamente hay un ánimo de lucro dentro de la prestación del servicio, hay una rentabilidad, hay una utilidad en la prestación del servicio. Esto no es cuestión de venir acá a decir que esto lo van a hacer de manera gratuita o no, por lo menos tiene un rango de utilidad. Ahora, no es tan perfecta la situación de la firma del convenio, porque en concertación con la comunidad sería irresponsable la administración municipal en el evento de no concertar con la comunidad, cuando se sentó con los presidentes de Junta de Acción Comunal, tanto del sector urbano como del sector rural, y se determinó, por decir algo, que en la vereda Las Chircas no existe alumbrado público, y sin embargo lo pagan.
que en Aguas Claras, por decir algo, un sector no tiene alumbrado público, que el sector de Limón no cuenta con alumbrado público y se le está, etcétera, ¿cierto? Hay varias circunstancias, varias inconformidades donde lo viene manifestando, ¿cierto? Ya por extensión, pues, responde la administración municipal porque ya eso es una simbiosis que existe entre la administración municipal y centrales, pero de cierta manera, pues podemos decir que apelar al criterio de que todo está funcionando perfectamente en el tema alumbrado público de pronto puede ser una falacia. ¿En el sentido de qué? De que podemos mirar las circunstancias o la situación céntrica del municipio de Ocaña y decir, bueno, puede que funcione bien, pero si vamos a la parte rural o a la periferia, sí vamos a encontrar lunares en la prestación de servicio de alumbrado público. Retomamos la comunicación telefónica con Efrén Avendaño. Efrén, de acuerdo a lo que ha dicho aquí el ingeniero Carlos Roberto Orozco, igualmente el doctor Jairo Mauricio Sánchez de la Alcaldía Municipal, aquí está también con nosotros el concejal Edgardo Pava. Ellos justifican la terminación del convenio con Centrales Eléctricas porque perdió Centrales Eléctricas credibilidad en lo social y que en términos financieros, económicos, la ciudad o el usuario no va a sufrir. Dice aquí el doctor Jairo que va a ser una especie de variable progresiva económica a futuro. ¿Usted qué piensa, Efrén? A ver, Giovanni, y definitivamente en la letra menuda del nuevo convenio que se va a abrir, se establecen unos elementos fundamentales. El primero es que en la medida de que el valor del consumo se disminuya, igualmente se disminuya la tarifa que se le cobra a los usuarios, eso sería una cosa fundamental del proyecto, porque eso hicimos la vez pasada. La vez pasada el consumo de energía se cobraba sobre 125 vatios que consumía cada luminaria, o por lo menos la mayoría de las luminarias de Ocaña, se bajaron a 70 vatios, entonces se bajó la tarifa de alumbrado público del 19% al 17%, luego al 14% y luego al 12%. En la medida de que se fue, con lo que se fueron, hasta que se fue cumpliendo con el barrido completo, con la instalación completa de lámparas, de pasar lámparas de 125 a 60 vatios. Y en este momento, la disposición es cambiar el alumbrado público de sodio que actualmente existe, que la gran mayoría de las lámparas son de 70 vatios, y las vamos a bajar a lámparas de 20 vatios, de lámparas de LED. Lógicamente se va a bajar el consumo de energía del cobro de la tarifa de alumbrado público, va a pasar a menos del 50%, es bajar de 70 vatios, de 70 vatios el consumo a 20 vatios, eso es más del 100%, perdón, del consumo de energía. Eso significa que si un usuario está pagando actualmente en la tarifa por cobro de 12% de la tarifa de alumbrado público como impuesto de alumbrado público sobre el consumo de su recibo de luz, pues ese valor se tendría que bajar seguramente al 5%. Y eso queda establecido dentro del convenio. Si eso está establecido en el convenio, yo felicito al Consejo porque hicieron un buen trabajo, pero si eso no está establecido en el convenio y a los usuarios les van a mantener la tarifa que actualmente tienen en el 12% o en el 10%, que creo fue la última que bajaron, se la van a mantener allí durante los 25 años, significa que van a enriquecer a un privado de manera desorbitante, van a enriquecer un privado con una tarifa que actualmente cuesta aproximadamente 140 millones mensuales, multiplicado por 12 meses y multiplicado por 25 años. ¿Cuánto vale eso? Eso vale más de 44.000 millones de pesos. Mucha diferencia sería si en 3 años, cuando el alumbrado, en 3 años, en 4 años, cuando paulatinamente ese alumbrado público de sodio de 70 vatios se pase a alumbrado LED de 20 vatios, se empieza a cobrar la tarifa que realmente corresponde, pues eso sí tendría sentido y razón. Pero si eso no es así, lo que se va a hacer es enriquecer a un privado, se le va a entregar mucha plata a un privado, cosa que no se hizo con Centrales Eléctricas. Centrales Eléctricas cambió de 125 a 60 vatios y cuando ya se terminaron de cambiar las luminarias, el valor de la tarifa se le bajó a menos de la mitad de lo que estaba inicialmente. Ese sí es realmente un negocio, porque el negocio actualmente el alumbrado público que existe, primero era sostenible el mantenimiento y era sostenible la expansión del alumbrado público. Es una excusa que realmente no tiene razón de ser, es decir que Centrales Eléctricas, porque ya no es Centrales Eléctricas, sino Inversiones EPN, la propietaria de Centrales Eléctricas, ya Centrales Eléctricas no es confiable. Eso es una falsedad desde cualquier punto de vista. Eso no tiene ninguna razón de ser porque Centrales Eléctricas tiene
encima de lo que sea el dueño de EPM hoy en día o inversiones en EPM, Centrales Eléctricas sigue cumpliendo, tiene los mismos trabajadores, tiene la misma administración y tiene las mismas obligaciones y responsabilidades de tipo civil y de tipo legal. Bueno, se nos está perdiendo la comunicación, lamentablemente. Reiteramos, Efren estaba invitado aquí a este programa en profundidad, pero viene viajando desde la ciudad de Cúcuta. Saludamos a Edgardo Pava. Ahí dice muy claramente, Efren, doctor Edgardo Pava, usted como concejal del municipio, que si no se dejó en claro el acuerdo municipal donde se debe beneficiar al municipio de Ocaña en cuanto a tarifas y demás, se van a enriquecer estos señores que van a llegar aquí en Ocaña en 25 años de una manera asombrosa. ¿Usted qué piensa, doctor Edgardo? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Giovanni, un saludo muy especial para usted, para el ingeniero Beto, para el secretario Jairo, para toda la teleaudiencia ocañera. Yo quiero dejar aquí una claridad importante y es la siguiente. Vengo, digámoslo así, en representación del Consejo Municipal, aunque yo no haya sido el ponente de este proyecto de acuerdo, pero sí estuvimos muy pendientes en la consecución de cómo se llevó a cabo esto. Y creo que los puntos a discutir aquí son varios, de los cuales yo puedo entrar a defender uno. A nombre del Consejo Municipal y en el mío propio, debo dejar claridad que nosotros en ningún momento hemos estigmatizado o señalado como inoperante o no, si me permiten el término, a la empresa Centrales Eléctricas del norte de Santander en lo que corresponde a Ocaña. ¿Por qué nosotros hacemos parte, digamos, de esta discusión? Se establece que el alcalde municipal, finalizando el año inmediatamente anterior, presenta un proyecto de acuerdo al Consejo Municipal, en el cual él solicita unas facultades específicas para abrir una licitación pública y entregar en concesión lo que corresponde al alumbrado público de la ciudad de Ocaña. Resulta y pasa que para los televidentes y para acá los presentes, me permito recordarles que la CREC, que es la entidad que regula lo que tiene que ver con la energía y con el gas y los servicios domiciliarios, pero puntualmente estos dos, ha determinado unas directrices puntuales desde hace un tiempo ya atrás. Puntualmente hay una normatividad que rige a partir del 2006, donde la CREC indica que los municipios deberán entregar en concesión a través de una licitación pública el alumbrado público en este caso, cuando el municipio propiamente dicho no pueda asumir el manejo directo de esa prestación, de ese servicio. Lo cual aquí tendríamos dos variables. Una, que Ocaña se hiciera cargo del alumbrado público del municipio de Ocaña. Sabemos que económica, financiera y logísticamente no lo podemos hacer porque no existe la infraestructura propia y las condiciones financieras para hacerlo. Entonces la ley dice, cuando el municipio no lo pueda hacer, llámese Ocaña, Bogotá, Bucaramanga o quien sea, deberá abrir una licitación pública para entregarlo en concesión. Esta concesión, como la ley también lo indica, está a 5, 10, 15, 20, 25 años, de manera como se llega a concertar la licitación. Cuando el alcalde presenta el proyecto de acuerdo y nosotros iniciamos el estudio del mismo, también nos enteramos en puntualidad que lo que viene sucediendo con centrales eléctricas en el municipio de Ocaña es que no existe o no se estableció a través de una licitación pública y no se entregó en concesión a centrales eléctricas, sino que hay un convenio interadministrativo que firmó el gobernante municipal anterior, el doctor Yebrail Haddad, que a bien tuvo haberlo hecho, él tendrá sus razones, con centrales eléctricas. Por 10 años. Aún más con un agravante que es por 10 años, cuando sabemos muy bien, y lo acabo de decir, las concesiones pueden ser a 10, 15 o 20 años, cuando se hace a través de una licitación pública. Doctor Jairo, pero cuando se hizo ese convenio, ¿estaba vigente alguna ley que le permitiera al alcalde hacer eso? Mire, En el 2009 estamos hablando. No, en el 2009 la tipología y la CRE siempre ha mandado el mensaje incluso el artículo 29 de la ley 1150 del 2007, que es la que regula la ley 80 sobre contratación estatal, le dedica el capítulo especial al tema del alumbrado público. La tipología adecuada en ese sentido es el contrato de concesión.
¿sí? Es decir, yo comparto aquí el criterio del doctor Pava, en el sentido de que si el municipio no está en la capacidad de prestarlo, pues debe someterlo a condición. O sea, en el 2009, según usted, se entregó a dedo. Es que el convenio, eso no lo estoy diciendo yo, el convenio es un contrato, una contratación directa. ¿Pero se violó algún tipo, alguna norma? Mire, si la circunstancia es que nosotros al empezar el doctor Jesús Antonio el mandato, nosotros colocamos una serie de irregularidades, presuntas irregularidades, en manos de las autoridades competentes. Ellas decidirán sobre el tema. Yo no estoy para prejuzgar ni para... Pero el convenio que se acaba de clausurar hace pocos días, ¿se hizo con base en qué? ¿En qué términos? Mire, el acuerdo, primero se enuncia un acuerdo que verificando los archivos del Consejo Municipal, el acuerdo no corresponde al que se enuncia, ¿cierto? Ni siquiera tiene una anualidad el acuerdo. Me dicen, porque las centrales tienen su propio archivo, igual la Secretaría Jurídica tiene su propio archivo y el municipio tiene su propio archivo, que posiblemente, pues, me dicen que mediante una modificación del convenio 007 del año 2009, se aclaró ese lapsus. Es decir, que el acuerdo no era ese, sino que era otro. Pero lo cierto es que en lo contentivo del convenio 007 del año 2009 no aparece un acuerdo que corresponda autorizar al alcalde municipal para celebrar convenio con Central Eléctrica de Norte. Perfecto. Doctor Edgardo, entonces en diciembre, lo que se hizo en noviembre y diciembre, en ese estudio que usted me decía, extra micrófono, y por eso lo invitamos a usted porque sabe el tema, se hizo un estudio juicioso de esta decisión política que se tomó. Sí, Giovanni. ¿En qué términos se tomó la decisión? Continuando en eso, entonces, cuando vemos que al presentarse este proyecto de acuerdo y revisando, digamos, históricamente lo que había estado pasando, pues había unas incongruencias, por decirlo así, en las normatividades que había establecido la CREC y en que en ningún momento se había establecido a través de una licitación pública como lo indica la norma. Entonces nosotros lo que intentamos fue estudiar qué era lo que el alcalde quería y de hecho él lo que pide es una autorización o un permiso donde dice, permítanme a mí como alcalde abrir una licitación pública para entregar en concesión el alumbrado público, dado que eso no lo estamos haciendo e incluso a través de la normatividad de la CREC, el municipio de Ocaña está en mora de hacer ese proceso porque eso ya está determinado. Nosotros verificamos, inclusive con unos argumentos directamente de la CREC, como se hizo en la ciudad de Bogotá y en algunas otras ciudades, que la presentación de ese proyecto de acuerdo cumpliera todos los parámetros de ley. Y llegamos a una conclusión, ¿cómo nosotros como Consejo Municipal no vamos a autorizar esa facultad al alcalde, dado que él lo que quiere es introducirse o seguir el lineamiento que la ley determina para eso y ajustarse a lo que la ley indica? Mal haríamos nosotros, y sin ningún argumento, en atravesarnos o en no darle esas facultades, porque no tendríamos ningún argumento jurídico. Sí, pero la objeción que yo le hago a usted, doctor Edgardo Pava, con todo respeto, es que se hace trámite a un proyecto de acuerdo con un convenio vigente con Centrales. Ok, es que allá va la segunda parte. Quería explicarte primero cómo se desarrolló todo. Una vez, habiendo estudiado nosotros la intención, digamos, diáfana del señor alcalde, porque es clara, acomodarse y ajustarse a la ley, nosotros le damos trámite con favorabilidad y el proyecto de acuerdo queda como acuerdo municipal, con una precaución o con un artículo que logramos introducir al mismo. ¿Cuál fue? Es el parágrafo primero del artículo primero. Entonces dice, el artículo primero dice, otórguese facultades al señor alcalde para que mediante proceso de licitación se entregue en concesión las actividades de suministro, instalación, mantenimiento, expansión, modernización, reposición, operación y administración de la infraestructura de la prestación del servicio de alumbrado público, así como también para contratar las labores de interventoría de dicho contrato, ajustados a lo dispuesto en la Ley 80 del 1993 y a la Ley 1150 y los decretos reglamentarios que la Superintendencia de Servicios Públicos tienen determinado para este tipo de procesos. Parágrafo, que es el que quiero que haga claridad y que fue donde tratamos de ser muy puntuales. El señor alcalde municipal de Ocaña podrá hacer uso de las facultades otorgadas en este
acuerdo o en el presente acuerdo, siempre y cuando no exista convenio o contrato vigente con ningún prestador o con algún prestador de servicio público del alumbrado público en el municipio de Ocaña. ¿A dónde queríamos llegar nosotros con eso? Uno, él nos está pidiendo autorización para realizar un proceso dentro del marco de lo legal. Pero nosotros también sabíamos que hasta este momento Centrales Eléctricas del municipio de Norte de Santander, municipio de Ocaña, estaba cumpliendo esas funciones. Nosotros no tenemos la autoridad para decirle al señor alcalde, termine a Centrales, sáquelo de aquí, expúlselo, elimínelo. No podemos, no alcanza nuestra facultad hasta allá y tampoco lo haríamos. Ni tampoco podemos decir, tráigase a Pepito o a Juanito para que venga y aplique aquí y tome el servicio del alumbrado público. No es competencia del Consejo Municipal. Únicamente nosotros, en el ejercicio de las facultades que nos otorga la ley, es estudiar el acuerdo municipal, buscarle todo el fundamento jurídico, organizarlo de tal manera que no se permitan ambigüedades o mala utilización del mismo, confiar indudablemente en la buena fe del señor alcalde y decirle, aquí usted tiene facultades para abrir esa licitación pública. Ojo, señor alcalde, debe usted primero terminar el convenio. ¿Cómo? Él tendrá bien, bajo la asesoría jurídica y bajo todos los parámetros de ley, qué, cómo y de qué manera se ya termina eso se hizo ya. Sin embargo, aquí quiero hacer una claridad adicional a la audiencia y es, porque alguien decía, no, es que el alcalde va a licitar, van a traer otra empresa que el consejo quiere, que el consejo lo respalda o algo así. Nosotros no tenemos ninguna arte ni parte en eso, no conocemos ni siquiera quiénes puedan venir y me supongo que vendrán muchas empresas a licitar porque es un contrato con todas las de la ley y no somos la comisión evaluadora de cada uno de los pliegos, ni de los oferentes, ni de nada, ni hacemos parte de eso. Nosotros entramos a jugar un capítulo importante en el estudio y en el aprobar o no el acuerdo. Ustedes hablaron, tuvieron la oportunidad porque dice aquí Efren, vía telefónica, que la confianza, que ellos se hieren, se sienten golpeados moralmente de que el Consejo le haya perdido confianza a Centrales. Yo aclaro ahí. ¿Tuvieron alguna oportunidad ustedes de hablar con agentes centrales? A ver, yo aclaro ahí. Única y exclusivamente cuando se citan a control político, como se cita el gerente de EXPO, en alguna ocasión fue los directivos de Centrales y se hablaron algunas cosas, pero en ningún momento, y puedo dar fe de eso porque estuve en la sesión, nadie habló, ustedes han sido irresponsables, ustedes han hecho inadecuadamente las cosas, ustedes para nosotros son personas no gratas, qué sé yo, en ningún momento. La sesión transcurrió dentro de lo que normalmente transcurre, se hicieron algunas inquietudes que incluso el doctor Jairo las mencionaba, hombre, tenemos déficit de alumbrado público en tal parte, hay problemas en esta parte, ¿qué está pasando con esto? Como se hace en cualquiera para que ellos contesten, pero en ningún momento se estableció una relación de aversión o de rechazo en ningún momento. Para concluir, ¿usted considera que lo que se está haciendo tiene una justificación en lo jurídico o en lo social? A ver, la pregunta es muy puntual. Yo pienso, y con todo el respeto y saludo a Efren, a quien respeto y admiro mucho, a toda la audiencia, lo siguiente, y es, lo que aquí se presentó y lo que se pretende hacer es una cosa que está dentro del marco de lo legal. Esto no se lo inventó el alcalde de Ocaña, ni el secretario jurídico, ni ninguno. La CRE, que es la entidad reguladora de esto, ha determinado que esto hay que hacerlo así. Esto no ha sido una arbitrariedad del municipio de Ocaña. Entonces, partiendo de ahí, el mismo Efren y todos los funcionarios de Centrales Eléctricas comparten, así no lo digan, que esto que se va a hacer es lo de ley. Punto. Segundo, ya entraremos a discutir o directamente desde el resorte del alcalde el trasfondo social que esa nueva concesión beneficie al municipio de Ocaña, porque todos los ocañeros suponemos la buena intención del alcalde. En ese orden de ideas y tratando de comprometer a aquellos quien se ganen eso, que yo me imagino que Centrales también irá a participar. ¿No participó? Ah, bueno, si no participó, yo, pues es una imaginación mía, porque es una cosa libre, cualquiera puede participar. Quienes vayan a participar deberán cumplir a cabalidad unos requerimientos de
o que venía cumpliendo centrales y de pronto con algunas modificaciones que terminen beneficiando al ¿Por qué pueblo. tanto tiempo, doctor? ¿Ustedes establecieron tarifas y establecieron plazos o fue solamente esas facultades? No. Es decir, 25 años, la nueva concesión, No, eso ¿eso lo determinaron ustedes? No, señor. Y le puedo hacer llegar copia del acuerdo municipal porque eso es potestativo de la administración municipal. ¿Hasta cuándo y de qué manera se hace eso? ¿A usted personalmente le parece mucho tiempo o el tiempo prudente para eso? A título personal, yo siempre he tenido, y lo hago incluso en mi ejercicio profesional, que en algunas ocasiones cuando voy a conocer un prestador o una dotación de servicios hospitalarios o de material médico quirúrgico, uno hace primero, inicialmente, un periodo que no sea muy extenso, porque eso le puede a uno permitir en algún momento dado desistir. Ahora, ¿sirvió o no sirvió? Exacto. Yo creo y confío plenamente en la capacidad del doctor Jairo en lo que tiene que ver con su conocimiento jurídico, que habrán adicionalmente, aparte de que eso tenga 25 años, unos requerimientos, si no se cumplen, eso podrá ser terminado unilateralmente, de tal forma que no quedemos casados o comprometidos, como digo yo, a 25 años si la cosa no funciona. Sí, que vayamos a quedar amargamente amarrados, doctor Jairo. Exacto. Sí, la verdad es que, mire, el contrato del convenio celebrado con CEN en el año 2009 era por 10 años, íbamos al 2019, esta vez pues es por 25 años. La administración tiene unas cláusulas excepcionales al derecho común, las cuales las puede hacer uso, ¿cierto? ¿Cuáles son? Más importantes, la cláusula de determinación unilateral, la cláusula de caducidad. Cuando se presente un grave incumplimiento por parte del contratista, pues hace uso de esta cláusula. Previo a eso puede hacer efectivas las multas sucesivas. Tiene todas las herramientas para dar por terminado el contrato de concesión de la operación del servicio de alumbrado público, ¿cierto? Las cosas no son eternas, las cosas se pueden dar por terminadas de forma unilateral una vez se demuestre y sin violar el debido proceso del contratista, pues que incumplió el contrato o las obligaciones. Pero usted no estaría de acuerdo con que fuera menos tiempo. Mire, los contratos de concesión, la regla general es que van a ese tiempo por el tema de la reversión. No podemos concebir un contrato de concesión a 2 años, porque realmente la reversión no se va a ver. Pero podríamos pensar en 15 años. Mire, yo soy del criterio de que debe haber una estatización, y más de los entes territoriales, que los entes territoriales tengan la capacidad de administrar sus servicios públicos. Yo soy de ese criterio. Pero si no tenemos la capacidad, pues tenemos que darlo en Una concesión. pregunta técnica, ingeniero, ya terminando el programa. ¿Quién llega? ¿Cómo se llaman los eventuales operadores que van a ganarse, pues, a ganar la adjudicación, la licitación? Bueno, inicialmente para darte... Hay dos. Hay dos. El consorcio EDEMSA Mega S.A. ¿De dónde es? Representante John Edwin Cuenca, no sabemos de qué región es. Cali. Hasta que no se haga pues, obviamente la apertura de esa, EDEMSA, que se cerró ayer, EDEMSA, y AGM Desarrollo SAS, representada legalmente por Hernando Canacue Mota. ¿De dónde es? Creo que es de Cartagena. Tendríamos De que Cartagena. entrar a hacer la revisión documental para saber pues, el tema de ¿Quién dónde... evalúa? Hay 3 evaluaciones: la evaluación financiera que hace el secretario de Hacienda, la evaluación jurídica que la hace el doctor Jairo Mauricio y la evaluación técnica que se hace en la Secretaría de Vías e Infraestructura. Esto podría declararse desierto. Obviamente, si no cumplen con los requerimientos pactados del pliego de condiciones, se entrará obviamente a declarar desierto. ¿Usted supo por qué Centrales no participó? No, desconocemos. A eso quería hacerle referencia. Nosotros no estamos, y dándole claridad a la comunidad ocañera, que nosotros no estamos cambiando el operador del alumbrado público. ¿Sí lo están cambiando? No lo estamos cambiando. Estamos abriendo a licitación el operador para el alumbrado público. Extrañamente no conocemos las razones por las cuales Centrales Eléctricas se hace partícipe. Hoy, conociendo de que dos Pero oferentes... ellos sabían todo el proceso. Obviamente, un proceso colgado en una página, obvio. con la vigilancia del Estado. Sí. Hoy sí sabemos que va a haber un cambio en el operador porque Centrales no se presenta. Pero venga acá, ingeniero, usted es ocañero, ¿cierto? Sí, claro. Si yo le digo aquí a usted que en Centrales hay resentimiento, ¿hay razones de ellos? De los trabajadores, de la cuadrilla que maneja el alumbrado público.
Pero, o sea, el resentimiento debería estar, yo creo que directamente con la comunidad, que es la que siempre se ha venido quejando, porque por parte del municipio, nosotros lo que nos estamos basando es en el tema legal que nos obliga a la CRE a sacar un proceso licitatorio. Lo que extrañamos es que es una empresa que conoce la región, conoce dónde están las luminarias, el mecanismo para entrar a mejorarlas, pues no haya participado en el proceso y que hoy sean dos nuevos participantes. Hoy sí podemos decir que hay un cambio, sabiendo que Centrales Eléctricas no se presentó, pero en el día de ayer no estábamos cambiando el operador, sino estábamos ofertando la posibilidad de que nuevas empresas nos brinden un mejor servicio, en el que estaba incluida Centrales Eléctricas, pero no participó del proceso. 30 segundos, doctor Jairo. Mire, dentro de las razones que de pronto el resentimiento se genera dentro de la comunidad ocañera, es básicamente que se pactó algo de responsabilidad social empresarial, en los cuales pues no pudo Centrales demostrar actos de responsabilidad social empresarial, como adecuación de parques y ese tipo de circunstancias que quedaron pactadas en el acuerdo 007 del 2009 y que se incumplieron. EPM es una empresa de naturaleza pública, pero se comporta como un privado. Rápidamente, vamos a escuchar los televidentes, los ciudadanos, si están contentos o no están contentos con el alumbrado público, en respuesta a eso que dice usted, ingeniero, que el resentimiento también puede venir desde la propia comunidad. Veamos entonces. Las consultas que hicimos esta mañana, el sondeo que hicimos esta mañana con ciudadanos frente a la prestación del servicio de alumbrado público, porque es importante, ingeniero, porque es importante que la comunidad, la Junta de Acción Comunal, los concejales, bueno, se enteraron del tema, pero me parece a mí que hizo falta como más socialización de esta decisión política. Si ya la tenemos, no la tenemos. Me parece a mí que hizo falta como más socialización. Mire, nosotros hicimos ese trabajo. Sí, respóndeme, vamos a escuchar entonces los televidentes, veamos. Sí, muy bueno. Me parece excelente. No, tiene mucha deficiencia. Bueno, muy bueno. Bueno. No, yo estoy muy agradecido con las centrales porque ellos al estrato de uno no le cobran muy caro. Pues bueno, sí, muy excelente. Sí, es muy bueno, bastante bueno. Pues el problema es que ellos cobran en la zona rural y allá no tenemos servicio. Y hace años que nos cobran ese alumbrado público en las veredas, sin tener servicio. En varios barrios es bueno, en varios barrios es malo, porque nosotros allá en el sitio donde vivimos hay una lámpara que está dañada y eso no lo han ido a arreglar. Y se ha puesto varias quejas y no lo han hecho. Bueno, allí está pues el ambiente generalizado. De todas maneras, yo le reitero, ingeniero, socializar más esta decisión me parece que hizo falta. Nosotros lo hicimos a través de todos los presidentes de la Junta de Acción Comunal, fueron citados tanto los del casco urbano como los del sector rural, obviamente como requisito que nos hizo la Contraloría Nacional, que se encuentra en estos momentos en la administración municipal haciéndole seguimiento tanto al proceso como al convenio que se firmó en el año 2009, y obviamente hay un acta en el que reposa que el 80% de los presidentes de Junta manifiestan pues la inconformidad por el servicio, pero también aclarar que en la ciudad de Ocaña hay empresas o digamos empresas que no le compran el servicio de energías centrales eléctricas, y eso lo conocimos fue hasta hace poco, en el cual pues hay varios sectores. Hay varios sectores que incluso no se recauda alumbrado público y se están beneficiando. Todos esos pues son aspectos que han influenciado pues en esa decisión. Bueno, muchas gracias a los invitados especiales esta tarde aquí en Profundidad. Allí está el tema, todavía se sigue generando polémica frente a esta decisión tomada por la Alcaldía Municipal, igualmente construida por el Consejo Municipal de Ocaña, de que entre a operar una nueva empresa para el suministro de servicio de alumbrado público aquí en el municipio de Ocaña. Ya viene sala 20, muchas gracias, amables televidentes, y tengan ustedes muy buenas tardes.